Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos hoy en el canal de Caster Con un nuevo vídeo De matemáticas. ¡Empezamos! Si bien no existe una clasificación que nos permita resolver todos los tipos de problemas de probabilidad, lo que sí es cierto es que a priori tenemos una serie de técnicas a las que vamos a recurrir bastante a menudo. A los diagramas de Venn, a las operaciones con sucesos, a las tablas de contingencia y a los diagramas de árbol. Vamos a ver diferentes problemas que tienen relación con esta pequeña clasificación que he hecho. El primer problema que nos plantean tiene que ver con las operaciones con sucesos y los diagramas de Venn. El problema que nos plantean es: sabemos que la probabilidad de la intersección de A y B es 0,2, que la probabilidad del suceso contrario a B es 0,7 y que la probabilidad de A en intersección con el suceso contrario de B es igual a 0,5. Nos piden calcular la probabilidad de A unión con B y la probabilidad de A. Pues bien, lo que nosotros sí que sabemos es que la probabilidad de B es igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario. Y si aplicamos esta pequeña regla, vamos a obtener directamente la probabilidad de B. Ahí la tenemos. La probabilidad de B sería 1 menos 0,7, es decir, 0,3. La probabilidad de A intersección con B, lo mejor es visualizarla para poder responder al resto de preguntas. Me dicen que es 0,2 esa intersección. Luego, si dibujo esos dos conjuntos, tengo que la probabilidad de A intersección con B la tengo perfectamente identificada. Ahora bien, ¿qué es B'? ¿Qué es el suceso contrario a B en este diagrama de Venn? Será todo lo que ves ahora mismo en pantalla, pero tendré que recortar todo lo que es B, hacer un agujero en ese espacio muestral. Y si hago un agujero en ese espacio muestral, me encuentro que todo lo que ahora mismo ves de amarillo, más una parte de A que excluye la intersección con B, no es otra cosa que el suceso contrario a B, es decir, B'. Ahora bien, esa zona que hemos coloreado de naranja, si te fijas bien, es justo la intersección, lo que tiene en común todo lo contrario de B con A. Luego tenemos perfectamente identificado esa pequeña media luna que tenemos ahí. Claro que si nosotros a esa pequeña media luna, cuyo valor es de 0,5, le sumamos directamente lo que vendría a ser la intersección, ya tenemos A. Por tanto, para calcular el valor de A, lo único que tendría que hacer es sumar la probabilidad de la intersección más la probabilidad de la intersección de A con B', es decir, 0,5 más 0,2, que es 0,7. Bueno, tengo la probabilidad de B, tengo la probabilidad de A y me dieron la probabilidad de la intersección. Por tanto, lo que me resta es calcular la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? Recuerda que para eso teníamos una fórmula. Esta fórmula que ves aquí. Todo lo que tenemos que hacer es aplicarla. Tenemos todos los datos. La probabilidad de A unión B sería 0,7 más 0,3 menos 0,2, es decir, 0,8. Resuelto nuestro problema. Y hemos mezclado, por una parte, esas pocas fórmulas que tenemos para resolver problemas de probabilidad cuando nos dan sucesos, y por otra parte, el diagrama de Venn. Ahora vamos a otro tipo de problema. Vamos a leer primero, antes que nada, ese primer párrafo. Nos dice que en un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 saben hablar francés y 12 de ellos hablan los dos idiomas, francés e inglés. Y si escogemos uno de los viajeros al azar y nos hacen una serie de preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? ¿Y cuál es la probabilidad de que solo hable francés? Está claro que por una parte no tenemos porcentajes ni probabilidades, sino datos directos, y que la mejor manera de tener una visión de conjunto de todos estos datos es hacernos con una tabla. Vamos a dibujar esa tabla. En una columna aparecerán los que hablan francés, en otra los que no hablan francés. En la primera fila aparecen los que hablan inglés, y en la segunda fila el suceso contrario a hablar inglés, que es no hablar inglés. Por tanto, de entrada lo que vamos a hacer es sencillamente situar los datos conocidos. Y si situamos los datos conocidos, nos queda, por una parte, que hablan inglés y francés 12 personas. Eso es una intersección. Que hablan francés en total 36 personas. Que hablan inglés 48. Que no hablan inglés
anda, pues no lo sé. Pero espérate, ¿y si completo la tabla? Vamos a intentar completar esa tabla. Para completarla lo único que hacemos es calcular los valores por diferencia. Por ejemplo, para saber los que no hablan francés, pero hablan inglés, lo que tengo que hacer es tener en cuenta de que la última columna, ¿no?, nos aparece el número 48. Son aquellas personas que hablan inglés. Luego, lo que me resta para llegar desde 12 a 48 será 48 menos 12, que son 36. Siguiendo esta técnica, puedo continuar con el resto de celdas, las tendré todas llenas y a continuación podré ponerme a contestar todas las preguntas que me han planteado. Bien, ya tengo mi tabla llena. Como tengo mi tabla llena, me voy a la primera pregunta. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? Si habla alguno de los dos idiomas puede suceder que solo hable inglés, que solo hable francés o que bien hable los dos idiomas. Por tanto, de lo que estamos hablando es de calcular la probabilidad de la unión de los sucesos hablar inglés y hablar francés. Eso sería igual a la probabilidad de inglés más la probabilidad de francés menos la probabilidad de la intersección. Y si eso es así, solo tengo que operar con esos datos que acabo de señalar. Es decir, por una parte tenemos que la probabilidad de hablar inglés es de 48 frente a 120 personas que hay. De hablar francés serán 36 de 120. Y la intersección entre esos dos, es decir, las personas que hablan tanto inglés como francés, serán 12 de 120. Si sencillamente sustituyo en la fórmula, al final lo que obtengo es que el 60% de las personas habla alguno de los dos idiomas. Y me voy directamente a resolver lo siguiente. Aquí lo que nos están planteando es un problema de probabilidad condicionada. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? Para eso nosotros teníamos una fórmula. La fórmula era esta. Probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés. Se escribe de esta forma. Y eso era el cociente entre la intersección de ambos sucesos dividido por la probabilidad de lo que ya ha sucedido, que en este caso sería inglés, sabiendo que habla inglés. Eso es 12 partido por 48, que me da directamente 0,25, lo que es lo mismo, el 25%. Ahora bien, ten en cuenta de que en realidad lo que he hecho ahí ha sido resumir muchísimo esta operación. En realidad sería haber dividido 12 entre 120, que es la probabilidad de la intersección, dividido entre 48 entre 120, que es la probabilidad de que hablen inglés. Obviamente 120 y 120 se nos irían, con lo cual nos queda de esta forma tan simplificada. Y por último, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que solo hable francés? Y yo lo que me planteo es, si solo habla francés, lo que está claro es que no habla inglés. ¿Y dónde está eso? Pues eso es sencillamente una intersección entre los que no hablan inglés, pero sí hablan francés. Es decir, por una parte tengo 24, que es la probabilidad de la intersección, partido por 120. O lo que es lo mismo, el 20% de las personas que van a ese viaje organizado son aquellas que hablan francés, solo francés. Bueno, hemos resuelto un problema donde los datos nos venían dados de forma directa, no son porcentajes, y vimos que la mejor manera de organizar esa información era mediante una tabla. Pero no siempre va a suceder de esta manera. En otros casos me están dando proporciones, o lo que es lo mismo, directamente me están dando probabilidades. Leamos este ejercicio. El 30% de los videojuegos que se consumen en España se juega en PC, el 45% en consola y el resto en móvil. Espérate. Como siga leyendo me voy a liar porque son una cantidad enorme de datos. Entonces, lo que voy a hacer es sencillamente representarlo en un diagrama de árbol. Y para eso comienzo por plantear 3 ramas. De ellas conozco la proporción, la probabilidad de 2. El 30% juegan en PC. Si 30 lo divido entre 100, porque lo estoy dando un tanto por 1, la probabilidad es de 0,3. El 45% juegan en consola. Muy bien. Para calcular la tercera rama, esa que ya he puesto en rojo, lo único que he hecho ha sido sumar esas dos cantidades y restárselo a 100. Si a 100 le resto 0,75, me da 0,25. Ya tengo las 3 ramas completas. Ahora me voy a por las ramas que dependen de cada una de estas ramas. Y voy a organizarlo también de tal forma que me aparezcan todos los datos conocidos. Ojo, me he parado aquí. Mira, de entrada, en la primera rama, ahí aparece la probabilidad de que el juego sea de acción,
sabiendo que se juega en PC. Es lógico, eso es una probabilidad condicionada. Eso es lo que me dice esa subrama, que depende directamente de aquellos que juegan en PC. La segunda es lo mismo, es la probabilidad de que, sabiendo que juega en PC, sea de estrategia. Y como hicimos antes, la manera de calcular las ramas que nos falta es saber que la suma de esas 3 ramas me tiene que dar 1. Luego 0,50 más 0,40 es 0,90. Si a 1 le resto 0,90 me queda 0,10. Actúo de esa forma en todas las ramas que me faltaban. Y esos son los cálculos que hemos hecho. Hasta aquí todo bien. Nos queda un pequeño detalle. Tenemos ramas y ahora nos hacen falta hojas. Lo que voy a hacer es multiplicar los datos de cada rama que dependa de otra rama. Es decir, voy a empezar identificando las hojas y voy a calcular, por ejemplo, 0,30 por 0,50. Ahí lo tengo. Pero cuando yo hago ese cálculo, ojo al dato, que a veces no nos percatamos de ello, lo que estoy calculando es la probabilidad de la intersección entre los juegos de acción y que se juegue en PC. Y lo que he obtenido es 0,15. Pues muy bien. Eso es lo mismo que voy a hacer con todas las ramas. Me da lo mismo lo que me vayan a preguntar. Yo las calculo todas. La suma de todo eso, según el teorema de la probabilidad total, me tendría que dar 1, o lo que es lo mismo, el 100%. Ahora vamos a intentar responder las preguntas. Y nos vamos con la primera pregunta. ¿Qué proporción de videojuegos consumidos en España son de acción? Bueno, identifico dónde están los juegos de acción, en las hojas directamente, y los sumo. 0,15 más 0,315 más 0,0625 y eso me dio 0,5275, lo que es lo mismo, 52,75%. ¿A qué fácil? Se trata de sumar directamente las hojas que me interesan y solo hemos señalado aquellas que corresponden a los juegos de acción. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, elegido un jugador al azar que esté jugando un juego de estrategia, probabilidad de que lo haga en móvil. Probabilidad de que lo haga en móvil sabiendo, entonces es una probabilidad condicionada. Esa es la probabilidad de que lo juegue en móvil sabiendo que es un juego de estrategia. Y eso yo tenía una fórmula, que la usamos justamente en el ejercicio anterior. Todo lo que voy a hacer es organizar la información de tal manera que lo primero que localizo es la intersección entre móvil y juego de estrategia. Es eso que hemos señalado en un color un tanto naranja. Yo la verdad es que soy medio daltónico. La cuestión es que si eso lo divido entre todas las ramas que tienen que ver con los juegos de estrategia, al final lo tengo resuelto. Con todas las hojas. Y aquí hemos estado aplicando el teorema de Bayes sin necesidad de estar utilizando directamente la fórmula. Pero la fórmula, de todas maneras, te la señalo ahí para que la consideres y la tengas en cuenta, porque en los exámenes de BAU al profesorado le viene muy bien que saber que tú has identificado que has aplicado el teorema de Bayes. Y ahora nos vamos a meter con un problema que siempre es más sencillo de lo que parece, pero que cada vez que se presentan este tipo de problemas la gente se lía como romano. Dice que en unas oposiciones el temario constaba de 85 temas y que se eligen 3 temas al azar de entre esos 85. Si un opositor sabe 35 de los 85 temas, se nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de que sepa al menos uno de los 3 temas? Espérate, al menos uno de los 3 temas también es saberse uno. Al menos uno de los 3 temas también es saberse 2. Y al menos uno de los 3 temas también es saberse 3. A mí me da que calcular eso va a ser bastante más complicado que calcular justamente el suceso contrario. Es decir, si sabe 35 de los 85 temas, es que no sabe 50 temas. Vamos a calcular la probabilidad de que lo que nos caiga sea uno de esos 50 temas en la primera extracción. Y procedemos en la segunda y procedemos en la tercera. De esa manera, si nosotros somos capaces de calcular la probabilidad de el suceso contrario, de no saber ninguno de los 3 temas, lo que está claro es que estamos calculando de manera indirecta la probabilidad de saber alguno. Luego la probabilidad de A será 1 menos la probabilidad del suceso contrario a A. Es decir, 1 menos la probabilidad de no saber ninguno de los 3. Bueno, para el primer tema que se extrae, la probabilidad de no saberlo es de 50 sobre 85. Está claro, ¿no? Hay 50 temas que no me sé y hay 85 temas en el bombo. Obviamente, como ya extraje uno, para el segundo
Lo que está claro es que me quedan 49 temas que no sé. Pero como ya extraes un tema, me quedan 84 temas. Luego la probabilidad para el segundo caso sería 49 de 84. Y por último, para el tercero será 48 de 83. Estoy quitando siempre la bola con la que yo me quedo y tengo en cuenta de que siempre hay una bola menos que en el caso anterior. Dicho eso, ¿recuerdas aquello que te decía de, bueno, si yo tengo 2 camisas y 3 corbatas, ¿de cuántas maneras distintas puedo vestirme? Ese es el principio de la multiplicación. Luego lo único que tengo que hacer es multiplicar esas probabilidades para obtener la probabilidad que yo quiero. Y como lo que en realidad estoy calculando es la probabilidad del suceso contrario, la probabilidad que estoy buscando será 1 menos ese producto. Y eso me da 0,802, o lo que es lo mismo, el 80,2%. Como puedes comprobar, es mucho más fácil el problema de lo que en principio aparenta. Aquí la cuestión es relajarse, leerlo tranquilamente y ver cuál es la mejor técnica que nos viene. Me interesaba ver uno en lo que pudiéramos ver directamente un diagrama de Venn. Aquí nos dicen, en una investigación hecha a un grupo de 100 estudiantes, ya empezamos, aquí ya no nos están hablando de proporciones ni de probabilidades. La cantidad de personas que estudian idiomas fueron los siguientes: español 28, alemán 30, francés 42, español y alemán 8, español y francés 10, alemán y francés 5, y los 3 idiomas al mismo tiempo 3 personas. Vamos a olvidarnos de las preguntas. Yo, si no organizo esta información, no sé responder a ninguna pregunta. Así que lo que vamos a hacer es dibujar un diagrama de Venn. Habrá un circulito por cada uno de los idiomas y además estos circulitos se entrecruzan. Para resolver este tipo de problemas lo mejor es irse a la intersección de mayor nivel. Aquellas personas que estudian 3 idiomas aparecen justo en el centro, donde se intersectan los 3 conjuntos. Ahora tengo que empezar a darle vueltas al asunto. Vamos a ir estudiando intersección por intersección, la del siguiente nivel, la que corresponde a la intersección entre 2 conjuntos. Bueno, si español y alemán estudian 8 y ya yo tengo 3, porque pertenecen a esa intersección de los 3 conjuntos, lógicamente lo que me falta para llegar a 8 son 5. Ya tengo una hoja más de ese trébol que se está dibujando. Vamos al siguiente caso. Si español y francés estudian 10 y le quito los 3 que ya tengo contaditos, me quedan 7. Y ahora me voy a la última intersección. Si a los 5 que estudian alemán y francés le quito 3, me quedan 2. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora tengo que pensar, bueno, ¿de qué manera puedo saber lo que es solo español, solo alemán y solo francés? Yo creo que es relativamente fácil. Si te fijas, si lo que quiero es saber los que estudian español, tendré que quitarle las intersecciones. Y si le quito las intersecciones, si a 28 le quito 5, le quito 3 y le quito 7, me quedan 13. Esas 13 personas solo estudian español. Tendré que hacer lo propio con lo mismo, por ejemplo con el alemán. Si a 30, que son los que estudian alemán, les quito 5 más 3 más 2, me quedan 20. Y hago lo propio con el francés. Y cuando hago lo propio con el francés, me quedo con que personas que solo hablen francés hay 30. Ojo, a mí me dijeron que la investigación se hizo sobre un grupo de 100 estudiantes y si ustedes hacen esa suma, comprobarán que no les da 100. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Me dijeron, el espacio muestral es de 100 personas. Claro, si a los 100 le quito todo lo que ya conozco, están los que quedan por fuera, que son los que no estudian nada. Ya he contestado la primera pregunta. ¿Cuántos alumnos no estudian ningún idioma? 20. Ahora, también esto lo podemos plantear en otros términos. El 20% no estudian ningún idioma. Y si continúo, obviamente los que solo estudian francés son 30 y ya he respondido a la última pregunta. Y esto también lo podemos entender en términos de probabilidad. Porque lo que está claro es que si elijo una persona al azar, la probabilidad de que solo estudie francés es del 30%. Por tanto, con este pequeño esquema y con esta selección de ejercicios, yo creo que preparándolos bien, estás en condiciones de resolver prácticamente cualquier problema de probabilidad. Espero que el vídeo te haya servido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.